Buenas tardes, los saluda Josefina Townsend, bienvenidos a TV Perú Mundo. Hoy nos acompaña Oscar Vidarte. Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Vamos con los titulares. Un avión de Egypt Air con 66 personas a bordo desapareció en el mar Mediterráneo. Autoridades egipcias no descartan atentado terrorista mientras que continúa la búsqueda de la aeronave. La aprobación de Donald Trump sorprende la última encuesta al llevar 3 puntos de ventaja sobre Hillary Clinton. Es la primera vez que el candidato republicano, supera en preferencia a la demócrata. A menos de un mes del comienzo de la Eurocopa, las autoridades alemanas alertaron sobre una elevada amenaza de atentados yihadistas durante el desarrollo del torneo. Autores podrían ser fanáticos. Una nueva tragedia aérea conmociona al mundo. Un avión de la aerolínea Egypt Airlines que salió del aeropuerto Charles de Gaulle cubriendo la ruta París-El Cairo desapareció en el mar Mediterráneo con 66 personas a bordo. Las autoridades de Egipto y de Grecia están realizando la búsqueda de la aeronave. Tras varias horas sin que se conociera cuál había sido la suerte del avión dado por desaparecido, el presidente francés François Hollande confirmó la noticia. El Airbus A320 de la compañía Egypt Air, que iba de París a El Cairo con 66 personas, se estrelló en el mar Mediterráneo cerca de la isla griega de Creta. Debemos asegurarnos de que sabemos todo acerca de las causas de lo que ocurrió. Ninguna hipótesis es descartada, ninguna se privilegia. En el vuelo MS-804 viajaban 56 pasajeros, entre ellos un niño y 2 bebés y 10 tripulantes, 3 de ellos guardias de seguridad. Se perdió todo rastro de él cuando se encontraba a 280 kilómetros de la costa africana y cuando ya se había introducido 16 kilómetros en el espacio aéreo egipcio. El ministro de Defensa griego informó que el Airbus efectuó movimientos bruscos, un giro de 90 grados a la izquierda y después uno de 360 grados a la derecha, pasando de los 37.000 pies de altura a los 15.000 antes de desaparecer de los radares. La principal hipótesis es que la nave habría caído al mar por un desperfecto técnico, aunque no se descartan otras causas de la desaparición. El ministro de la Aviación egipcia, Sherif Fatih, expresó sin embargo que la hipótesis de un ataque terrorista es más probable que un fallo técnico para explicar la desaparición. Tanto Rusia como Egipto también se inclinan por esta teoría. Por el momento, los equipos de rescate han localizado sobre el mar Mediterráneo, a unas 200 millas al sureste de la isla griega de Creta, los primeros fragmentos del avión, un salvavidas y lo que parece ser un asiento. Sin embargo, aún hay información incierta. Las autoridades griegas informaron que los restos encontrados no pertenecerían al avión accidentado. Las autoridades de Grecia, Egipto y Francia están manejando diferentes versiones y algunas se contradicen entre sí. Las autoridades griegas y también el vicepresidente de la aerolínea Egypt Air ha desmentido que estos restos que se han encontrado en el mar Mediterráneo pertenezcan a este avión accidentado o, bueno, en este caso considerado como desaparecido. No son restos del avión, han dicho. El avión permanece como desaparecido, tanto por los funcionarios de Egypt Airlines como
del gobierno griego. También el avión habría caído en espacio aéreo, mientras volaba, territorio aéreo Egipto. Ahora, también tener en cuenta a la hora de considerar las hipótesis de dónde había venido también este avión. Ha estado en Eritrea, en la capital de Eritrea, también ha estado en Túnez, ha hecho esos viajes y luego ha ido a Francia al aeropuerto Charles de Gaulle. Y lo que llama la atención es que si se llega a manejar esa hipótesis probable, que algunos mencionan, por ejemplo, el mismo gobierno Egipto y también algunas fuentes de inteligencia que se lo han dicho a algunas cadenas de televisión estadounidenses, si es la hipótesis del terrorismo. Bueno, Charles de Gaulle es un aeropuerto que tiene pues medidas de seguridad que hasta el momento no han sido cuestionadas. A ver, partamos del inicio. El gobierno egipcio, o mejor dicho, las autoridades de aviación civil egipcia han señalado que, además con mucha rapidez, lo cual también podría decirse con mucha irresponsabilidad, han señalado rápidamente que podría tratarse de un atentado terrorista, que habría pues razones para creer que hay más posibilidad de que sea un atentado terrorista que un problema de fallas técnicas del avión. Y esto resulta curioso, porque cuando se dio cuando se cae el avión, este avión que salió de la península de Sinaí, de Egipto, con turistas rusos hace aproximadamente medio año, las autoridades egipcias demoraron varios meses en reconocer que había sido un atentado terrorista, y más bien por el contrario, ya desde Occidente se hablaba, ya habían los indicios, las pruebas de que era un atentado terrorista. Sin embargo, el gobierno egipcio y sus autoridades negaron hasta el final, digamos, hasta que tuvieron que reconocer lo inevitable. Claro, hay un tema también de prestigio atrás, de imagen del país seguramente, pero en este caso, pues, a las pocas horas, un poco para plantear el contraste, a las pocas horas, las autoridades egipcias han señalado que podría ser un atentado, ¿no? Lo cual, pues, y curiosamente, un país que lo ha respaldado, o el único país que yo conozco que ha respaldado la posición de Egipto, es Rusia. Con el contenido político que puede haber detrás de una declaración de esta naturaleza, conociendo cómo es la relación entre Rusia y Occidente o Europa en este momento, ¿no? Ese es un primer elemento. Un segundo elemento, y creo que también está vinculado, es, acordémonos que el gobierno de Egipto tiene una política, el gobierno de Al-Sisi, una política que se sustenta mucho en el discurso terrorista, es decir, parte de la política de excepción que tiene Egipto, parte de las medidas represivas, parte de los controles extremos que lleva, tiene un discurso en torno al terrorista. En este caso, pues, tratándose de un acto terrorista que no habría sido generado en Egipto, pues obviamente esto puede alimentar o dar mayores herramientas a un régimen que utiliza el terrorismo como una herramienta de represión dentro de su gobierno. Ahí añadimos lo que tú has señalado, el hecho que haya sido en Francia deslinda cualquier responsabilidad de Egipto y más bien traslada la responsabilidad a lo que podría ser en Francia. ¿Cuáles son los controles que Francia, o en este caso el aeropuerto de Charles de Gaulle, ofrece a este tipo de vuelos? Si es verdad que, como dicen algunos, fue un atentado como el que sucedió contra el avión que salió de la península de Sinaí, un artefacto que explota, pues la pregunta que va a suceder ahora en Francia es cuáles son los mecanismos de seguridad que tiene un aeropuerto del primer mundo como el francés para hacer frente a este tipo de amenazas. Salvo que esta amenaza ya estuviera en el avión desde su trayectoria previa. Pero lo cual también podría ser una alerta, es decir, qué mecanismos de protocolo existen para revisar aviones que hacen escala en Francia, a pesar de que vienen de otros lugares. También había un protocolo de aviones que aterrizan en Francia y saber qué traen, qué vienen, porque finalmente pues es parte de... Ahora, pero no están solos los gobiernos de Rusia y de Egipto al considerar la hipótesis del atentado terrorista. También lo dice Hillary Clinton y también lo dice Donald Trump. Veamos el tuit de Donald Trump. En su caso, el Trump, digamos, podría tener intenciones políticas de decir, bueno, lo que siempre ha dicho, que el problema son los musulmanes, que hay que impedir que entren a Estados Unidos. Dice, parece que es nuevamente otro atentado terrorista. El avión salió desde París cuando seremos duros e inteligentes y vigilantes, hay mucho odio y enfermedad, ¿no? Están enfermos, refiriéndose a los terroristas. Hillary Clinton también ha dicho en declaraciones, en una entrevista que le hicieron hoy, que sí, que muy probablemente era un atentado terrorista. Ahora, la flota es una flota nueva relativamente, la de Egypt Airlines. Es una zona donde no había mal tiempo, según están diciendo también los analistas. Bueno, habrá que investigar más. Tampoco
denotan pues algún tipo de preocupación. No. Ahora, la diferencia entre los comentarios de Rusia y los comentarios que han venido de los candidatos presidenciales norteamericanos es que los comentarios de Rusia han salido de las fuentes de inteligencia rusa, que ellos cuentan con también indicios y pruebas que demostrarían que esto fue un atentado terrorista, mientras que los comentarios de los candidatos presidenciales no sabemos si tiene esa fortaleza, digamos, o el mismo origen como la que han dicho las autoridades rusas, digamos, en este caso puntual. La Casa Blanca ha sido más cauta, a diferencia de lo que ha dicho Hillary Clinton. La Casa Blanca ha sido más cauta. Habrá que ver, la historia de esta aerolínea EgyptAir incluye en 1985 un secuestro por el grupo extremista Abu Nidal, que terminó con el intento de rescatar a los rehenes y murieron entonces 50 personas, mientras que en 1999 este fue un caso de un avión también de esta línea Egypt Airlines EgyptAir, que salió de Los Ángeles, hizo escala en Nueva York y iba rumbo al Cairo y se precipitó al Océano Atlántico, y lo que se fue la conclusión es que se trató de un suicidio del piloto, el copiloto. Sí, además creo que la aviación egipcia ha estado marcada por algunos incidentes el último año, como el de la península de Sinaí, como este secuestro también de un avión egipcio que terminó en Chipre hace pocos meses, casos que han manchado pues la imagen de la aviación egipcia en los últimos años, no solamente en las últimas décadas, como señalado, en los últimos años ha habido incidentes, y creo que también eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, es un golpe fortísimo, por supuesto, para las familias, a la lucha, si es que ha sido un tema terrorista en la lucha contra el terrorismo, y también, por supuesto, un sector importantísimo para Egipto, que es el sector turístico. Sí, ciertamente en Egipto, pues, en los últimos tiempos, a partir de la presencia del terrorismo islámico en dicho país y los atentados a la aviación civil, el turismo, que es una de las principales actividades económicas de dicho país, un país que, dicho sea de paso, está bastante golpeado económicamente en los últimos años, pues se va a ver seguramente más afectado. Sí, eso también lo que pasó con EgyptAir. Pensaron que después de la revolución de la primavera árabe podían rescatar o retomar el crecimiento una vez que se pacificara el país, algo que no ha sucedido, no han regresado los turistas como iban antes. El gobierno francés continúa en pie con la reforma laboral pese a la ola de protestas en rechazo a estas. En las últimas manifestaciones, un patrullero quedó destruido por las llamas, fue incendiado. Las protestas iniciadas hace más de 2 meses en Francia contra la reforma laboral del gobierno de François Hollande